Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma también tiempo para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos de nuevo, Lidia y Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A la 10ª lección del programa de Escuela Sabática Viva. Estamos ya en una posición en el libro de Daniel avanzada y expectantes para encontrar la respuesta a la parte que quedó sin aclarar en la profecía del capítulo anterior. Vamos a ver cómo se resuelve el misterio. Muy bien. Es interesante que en este contexto de profecía apocalíptica, como decías en los primeros temas, encontramos una profecía clásica, que es la que hizo Jeremías, que era para el momento, era fácil de entender. Mirad por vuestros pecados, porque nosotros sabemos que cuando Nabucodonosor hizo sus grandes conquistas, y entre ellas Judá, después de 3 ataques que fueron necesarios porque se habían rebelado, fue insumisión. Bueno, el hecho es que a partir de esas conquistas se cumplió lo que los profetas habían dicho anteriormente, de forma reiterada. Antes de esas conquistas hubo una actividad profética increíble, primeramente para las tribus del norte, en Israel, y después para Judá. Pero una actividad profética increíble, y entre ellos pues, estuvo Jeremías, advirtiendo constantemente que se entregaran al rey de Babilonia, porque ni el templo hubiera sido destruido, ni hubieran sido deportados tantos, ni hubieran muerto los que murieron, todo hubiera sido muy diferente. Pero también es verdad que el orgullo de Israel y la desobediencia al Dios del cielo y a sus profetas les llevó a esa cautividad. Entonces, estando las cosas, las condiciones de esa forma, y estando el santuario destruido, pues han pasado ya casi 70 años, que son los que había anunciado Jeremías, y Daniel está muy preocupado. Mucho. Daniel, dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, una cosa que observamos, entre otras, en el libro de Daniel, es que es un practicante de la oración. Daniel recurre continuamente a la oración. Eso nos habla de la relación que tenía con el Dios del cielo. Sí. Entonces, la pregunta que se plantea aquí, habla esta aplicación de Daniel, es ¿por qué razón? ¿Cuál es la verdadera causa de que haga oración de esa manera? Y curiosamente, la oración aquí, en buena medida, está plasmada en la Escritura, se recoge. Sí. Seguramente una síntesis, que lo hizo el mismo Daniel. Una síntesis de todo lo que... Aquí esto lo leemos en un minuto o menos, pero Daniel seguramente que estuvo mucho más tiempo. Lo esencial está aquí. Entonces, ¿qué pudo motivarle a Daniel para hacer una oración semejante a esta? Daniel está angustiado. Creo que podemos comenzar de esta manera. Sí, está angustiado, como hemos leído, y está muy preocupado por su pueblo. Yo creo que después de escuchar las profecías, las visiones, pues está preocupado de que, aunque la profecía de Jeremías de 70 años se alargue, ¿no? Entonces lo que él trata de conseguir es que Dios libere a su pueblo de la cautividad y que restaure otra vez el santuario y el templo. Claro, es que nos encontramos en el primer año de Darío. Estamos ya en ese cambio, se ha producido el primer cambio del imperio babilónico al imperio medo-persa. Daniel ve también cumplidas las profecías que él mismo ha hecho. Entonces se da cuenta de que, bueno, si se han cumplido estas profecías y sabemos que Dios cumple sus promesas, la de las 70 semanas que estoy estudiando en Jeremías se ha de cumplir también, pero yo no veo la situación como para que se cumpla. Entonces él
vuelve a los libros, a ver, me he equivocado. Esto sigue como al principio. Claro. Me habré equivocado. Y entonces vuelvo otra vez, me imagino a Jeremías, nosotros tenemos los versículos y los capítulos, hasta el 29:10, por ejemplo, porque así dice Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mi favorable promesa de haceros volver a este lugar. La otra promesa está en 25, los versículos 11 y 12. Por tanto, no habéis escuchado mis palabras, aquí enviaré y tomaré a todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Y los destruiré completamente, y los pondré por espanto y por rechifla y en desolación perpetua. Avanzo un poco más, al final del versículo 11, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Daniel dice, ya estamos ahí. Ahora está por cumplirse. Eso está por cumplirse. Y si se ha cumplido todo lo demás, esto ha de cumplirse también. Pero teme que no se cumpla. Claro, es que se va a cumplir de verdad o no. Así que yo creo que él busca respuestas, busca en la escritura y está enfermo porque está preocupado. Ya dura mucho ese exilio. El templo está destruido, Jerusalén está destruida, su patria está asolada y Dios ha prometido que quieren volver. Y él quiere volver también. Y además está viendo que mientras los más pobres del pueblo quedaron allí, y tampoco muchos, y la tierra santa, la tierra de su pueblo, de sus padres, está asolada, hay otros que están prosperando en Babilonia. Algunos están haciendo ricos y algunos han llegado a ser banqueros. Es curioso. Y claro, esto también le preocupa a Daniel. Es como si el pueblo de Dios estuviera afianzándose en un lugar que no le corresponde, cuando tenemos una misión y hay que recuperar el lugar de donde hemos venido. De hecho, esos eran los objetivos que buscaban los reyes cuando exiliaban a tanta gente, desenraizarlos de su lugar de origen y hacer que al final se mimetizaran con la población local y rehusaran rebelarse. Y que perdieran su identidad. No sé si es una broma, pero dicen que no hay país que tenga un McDonald's que se haya rebelado contra Estados Unidos. Es curioso, ¿verdad? Te quitan las raíces, te convierten en uno de ellos y al final pues no te adquieres ningún ánimo de revancha contra ellos. Y Daniel está preocupado porque ve que su pueblo un poquito también ha perdido ese horizonte, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer una pequeña parte de la oración. Es importante, la oración es larga, la oración tiene unos cuantos versículos, pero vamos a leer algunos que nos van a mostrar cómo realmente está clamando Daniel por la gracia de Dios, por su misericordia. Oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. A mí me enamora Daniel cuando le veo en ese contexto espiritual, un hombre del cual al cual no se le reconoce ninguna falta, del que la Biblia no dice nada negativo, identificándose con los pecados de su pueblo. Ese es un verdadero creyente. Hoy, permitidme que haga una aplicación quizá un poco precipitada o prematura, pero hoy a veces escuchamos algunas voces que se levantan contra la Iglesia y contra el pueblo de Dios, criticándola y censurando a la Iglesia o a sus líderes. Y en alguna ocasión me he atrevido a decir, esa persona no pertenece al pueblo de Dios, porque el que pertenece de verdad actúa como Daniel. Hemos cometido iniquidad, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Este sí que está dentro del pueblo de Dios, que se identifica con él y que se siente responsable con él. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí está haciendo referencia a Daniel, a todo ese despliegue profético que Dios utilizó en favor de las tribus del norte primero, cuando fueron deportados por los asirios en el 722 a.C., y después a todo el enfoque y a toda la actividad profética para que Judá reaccionara a tiempo. Sí. En última instancia, pues con el propio Jeremías, y luego pues, el propio Daniel, Ezequiel, etc. Pero no hubo forma. Y ahora dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Es increíble.
Es increíble ver a Daniel que tiene, diríamos, 3 propósitos o 3 motivos, también se puede decir así, por los cuales él siente el deseo de hacer esta oración. Y los dice él mismo en el versículo 20, porque dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El monte santo es el santuario. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Entonces es una manera de referirse al santuario. De modo que Daniel dice, Señor, primeramente pide por él, perdona mis pecados. Pero si no me perdono los pecados, ¿cómo me vas a escuchar? ¿De acuerdo? Ese era el primer objetivo de la oración, confesando mi pecado. Después, el pecado de mi pueblo Israel, para que el Señor entonces se apiade de Israel y restituya de nuevo las tierras, la situación, la reedificación del santuario, todo lo que estaba mal. Y dice, derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. De modo que el objetivo central, final, mayor, si queremos, de la oración era que el santuario volviera a funcionar. Porque él tenía que orar hacia Jerusalén, porque allí estaba el santuario. Pero sin duda que él anhelaba tener el santuario en medio de su pueblo, eso suponía como reivindicar estaba en la tierra. A Dios delante de los demás pueblos y de las demás naciones, que había sido considerado humillado, vamos. Sí, y aquí vemos el valor de la intercesión, también en esta oración. Sí, es curioso porque lo que tú decías antes, cómo él se involucra con su pueblo y la mayor parte de la oración él está pidiendo perdón, perdón, perdón. Y va increciendo, ¿no? Porque al final pide, reconoce que Dios ha sido justo con el castigo que han tenido, reconoce, y al final, increciendo, llega al clímax. En el versículo 19 dice, Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa, por favor, haz algo, después de todo lo que ha ido añadiendo. Y finalmente, pues, es increíble que una persona como Daniel, que está en un rango ya no, digamos, social, cultural, intelectual, en un nivel mucho más elevado que su pueblo, el resto de los cautivos, también a nivel espiritual, él está en otro nivel. Y se mimetice con ellos, se involucre con ellos hasta el punto de orar pidiendo perdón como si fueran nosotros que tú comentabas, ¿no? Entonces, es que la oración intercesora a veces no la valoramos en el punto apropiado. Es curioso porque el mismo Job, dice la Biblia, que la aflicción de Job desaparece cuando él ora, ha orado por sus amigos. Cuando él ora por sus amigos. Muy bien. Entonces, a veces pensamos que orar por los demás no nos ayuda y que no sirve para nada. Y finalmente Dios responde siempre, porque en esta oración Dios le responde, ahora lo veremos. Igual no responde como Daniel quería, pero Dios responde. Y en todas las oraciones Dios nos va a responder. Y la oración intercesora también. Y Dios va a actuar por las personas que pidamos. Y al final ellos se benefician, pero los mayores beneficiados de la oración intercesora somos nosotros. Porque no somos el centro. Cuando uno está orando es como el centro del universo. Yo he hecho, perdóname, y ahora quiero. Y no eres el centro. Tú te olvidas de ti mismo y te centras en los demás. Tomas el papel de Jesús. Dios responde, en este caso, increíblemente. Nos recuerda a Moisés, cuando le pide al Señor que le dice, ráeme del libro de la vida, porque no quiere que destruya a su pueblo y que haga otro, sino que quiere que Dios sea misericordioso con su pueblo. Sí. Y nos recuerda, por supuesto, el mensaje que presenta Pablo en Hebreos, cuando nos presenta a Cristo mismo como intercesor entre Dios y nosotros. Evidentemente, es la oración intercesora la que hace Daniel aquí. ¿Pero de qué manera? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por eso reconoce que Dios es justo, que lo que ha ocurrido es que ellos se lo han ganado. Claro, nos lo merecíamos, lo asume. Es increíble. Ahora, lo que llama la atención, a mí me llama la atención poderosamente, es que dice, aún estaba hablando y orando, y explica el por qué oraba, esos 3 puntos, aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. ¿Qué visión es esa? En este capítulo no hemos hablado de ninguna visión hasta aquí. Claro, es que podemos demostrar, yo creo, que este capítulo forma parte integral del capítulo 8. Muy bien, claro. Muy bien. Son una unión. Un porque la división en capítulos y en versículos la hemos hecho después. Claro. Pero no Daniel, ¿de acuerdo? Claro. Además, cuando estamos hablando, el capítulo 8 se emplea 2 palabras para hablar de visión,
que esto también nos ayudaría a ver cómo están enlazados, ¿no? Porque está la visión completa, es el término jasón, y maré cuando hace referencia a la parte... A una parte de la visión. A una parte de la visión. Y entonces, muy bien. La parte que le angustia a Daniel en el capítulo 8, que es la parte que él se refiere a ella usando el término maré, y después el ángel Gabriel lo retoma usando este término, como diciendo, sí, lo que no entendiste, maré, que se refiere a los 2 metros. Exacto. Vamos a ver los textos, que has dicho una cosa muy importante. En el capítulo 8, en el primer versículo, dice, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había visto, y aparece Jasón, como te has dicho muy bien. Y cuando dice, Gabriel le dice a Daniel, la visión de las tardes y mañanas que se refiere es verdadera, emplea el término maré, una parte de la visión. Y es curioso ver que ahora, cuando habla del varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, usa el término Jasón. Pero cuando le dice entiende pues la orden y entiende la visión, emplea el término maré. Queriéndole decir, entiende lo que te quedaste sin entender. Esa parte que no entendiste. Te voy a explicar lo retomamos, muy bien. Lo retomamos aquí. Muy bien, eso es lo que le dice Gabriel. Y ahora vamos a ver el pasaje clave. De la sección hebrea y de esta revelación, evidentemente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El concepto de determinadas, creo que nos lo puedes explicar bien, tiene mucha relación, porque va a hablar de esa parte que le preocupaba a Daniel, que es la hora del Mesías, va a trabajar sobre las dos inquietudes, sobre los pecados del pueblo y sobre Jerusalén. Así que, ¿por qué esa parte le va a tratar? Determinadas igual sería importante resaltar. Sí, por favor. Claro. Pues bueno, en hebreo es hatak, pero lo importante es que son determinadas, están separadas, están cortadas, están decretadas. O sea, parte de ese total se quita esta acción, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí suponemos que los 2 periodos de tiempo, las 70 semanas, como los 230 de 300 tardes y mañanas, están empezando desde el mismo momento, parten del mismo punto. Cogemos las 70 semanas y las tenemos que quitar de esa profecía o tiempo que ha sacado al final de todo del capítulo 8, que son las 2300 tardes y mañanas. Si tenemos esa parte, forma parte de la otra profecía también. ¿Qué clave más importante nos da esta explicación? Permitidme un breve ejemplo. Si tenemos aquí un pan, sin tocar, y le decimos a alguien, oye, corta un pedazo. Claro. A nadie se le ocurre cortar un pedazo del centro del pan. Claro. Corta una punta. Con lo cual nos está diciendo la profecía que el comienzo de un periodo es el comienzo del otro periodo que aquí habla de las 70 semanas. Exacto, sí. Es una clave fundamental. Así que 70 semanas que van a tener la siguiente explicación. Te escuchamos ansiosos, Xavi. Está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que son las 2 cosas que le preocupaban a Daniel, como hemos dicho, ¿verdad? Los pecados del pueblo y sobre esa Jerusalén destruida. Acabar con las prevaricaciones, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia al perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí hay muchísima información. Mucho. Muchísima. Vamos a ver el periodo del versículo 25. Vale. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana, bueno, podríamos terminar, pero... Ya está. Es decir, la semana que nos faltaba. Porque has hablado de 7 y 62, que son 69. Nos faltaba una para las 70 y ha salido ahí. Así que tenemos las 70 semanas. Y ahora, pues, ¿cuándo comienzan? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá el primer periodo, 7 semanas. ¿Y esa orden cuál puede ser? Nosotros en la Biblia encontramos 3. Encontramos la primera orden de Ciro, después la de Darío, por el problema con los samaritanos, ¿de acuerdo? Pero hasta que no llegó el rey Artajerjes y dio una orden definitiva, no salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces ya Israel, Jerusalén, recuperó la autonomía, porque dio órdenes
según lo dirá Esdras, para poner jueces, gobernadores, es decir, para que tuviese ya autonomía Israel. Los edictos de Darío y de Ciro permiten la reconstrucción del templo, pero no permiten nada más. Permiten un resurgimiento del culto divino en Jerusalén, pero la ciudad en sí no se toca mucho más. Muy bien. Es el edicto de Artajerjes el que permite no solo la reconstrucción de la ciudad, sino la restauración política de Jerusalén como capital de nuevo de la provincia más allá del río. Entonces, esto es lo que nos permite aseverar que es ese edicto el que realmente cuadra con esta profecía. Que es justo lo que hacía falta para que Israel pudiera ya pensar en recuperar lo que había perdido. Y al mismo tiempo para que se cumpliera la explicación del ángel. Desde que se dé esa orden para hacer esto, entendemos que las 7 semanas eran para reconstruir y edificar Jerusalén, ¿de acuerdo? Hasta el Mesías príncipe. ¿El Mesías príncipe? ¿Quién es el príncipe? El príncipe siempre es Jesús. Hasta el príncipe ungido, que es lo que significa Mesías. Sí. Hasta el príncipe ungido. Por lo tanto, hasta que el Mesías sea bautizado. Han de pasar 7 y 62 semanas. Claro, cuando nosotros hacemos cálculos de tiempo, que luego quizá podemos hacer algunos, nos damos cuenta que desde el 457 a.C., cuando Artajerjes dio el decreto y comisionó a Esdras para que lo llevara a Jerusalén, hasta que Jesús fue bautizado en el año 27, pasaron justo un número de años que fueron 483. Faltaban 7 para los 490. Con lo cual, esta profecía ratifica y certifica el principio día-año. Porque si ese periodo de tiempo no se explica o no se interpreta aplicando el principio día-año, aquí esto no encaja de ninguna manera. Pero aplicamos el principio día-año, entonces 7 semanas... Y 62 semanas. Y 62 semanas, más la otra, las 70. ¿Y las 70 cuántos días son? 490. Día-año, 490 años. Justo los que van desde el decreto de Artajerjes hasta el bautismo de Cristo Jesús. De Cristo y la muerte de Esteban. Es que la última semana es capital. La muerte ya de Esteban será al final de la última semana. Cuando se completan ya las 70. Y a mitad de esa semana es cuando... Esto es así. Jesús Y encontramos además, es que es curioso porque en este pasaje el plan de redención se presenta muy resumido. La obra del Mesías. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Hay 3 términos que tienen que ver con pecado, Pesá, Hataj y Avón, que están aquí contemplados como queriendo decir todo el pecado del pueblo de Dios, quedará cerrado. Finalmente va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque alguien va a pagar por esos pecados. Y además traer la justicia perdurable. Pero es que esto es el título y el contenido de un sermón sobre la justificación por la fe. Cristo trajo la justicia perdurable en la cruz, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Esto a veces es debatido entre nosotros. ¿Qué significa el santo de los santos? Sabes muy bien que es Codes Codasim, ¿de acuerdo? ¿Qué puede ser? ¿Un personaje? ¿Es Jesús o es el santuario? Del ungimiento de Jesús se habla después. Por lo tanto, hemos de entender que está hablando del santuario. Es un lugar, no es una persona. Y del santuario que ha dicho el capítulo anterior que sería purificado. Sí. ¿De acuerdo? Esto va a ser... Es decir, aquí se dice cuándo sería purificado en el capítulo anterior, pero aquí se dice cuándo sería puesto en servicio. Después de la muerte del Mesías, ¿de acuerdo? En el atrio, por así decirlo, del santuario celestial, la tierra, a partir de ahí Jesús accederá en su ascensión a los cielos al santuario celestial. Y es cuando dice que sería ungido el santo de los santos. Dentro de esas 70 semanas. Es decir, antes del año 34. El año 34. Bueno, Jesús esto ya lo hizo en el año 31 cuando ascendió a los cielos. Muy bien. ¿Y cómo hemos llegado al año 34? ¿Qué detalles más podemos...? Es la última semana que dice que se divide, que a mitad de la semana muere Jesús. Y después... Entonces después, 3 años más, que es la muerte de Esteban, eso cumplirá las 70 semanas destinadas o cortadas para los... y Esteban es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Es la última oportunidad para los judíos para convertirse en parte del plan. Es la última demostración de que no estaban dispuestos a aceptar el Evangelio. Exacto. Fue un divorcio. Y sabemos que Dios no quiere el divorcio. Pero claro, ¿qué se puede hacer en una situación de divorcio cuando uno de los cónyuges no quiere saber nada del otro? No hay solución. Pues así pasa en este caso.
hay una figura muy bonita en la Biblia que compara a Dios como esposo con su iglesia o su pueblo como esposa. Y hay textos en Ezequiel que en los que Dios le muestra a su esposa los pecados que tiene, pero nunca la abandona. Dios podría haber desechado a su pueblo cuando Cristo muere en la cruz, cuando es crucificado, pero no lo desecha. Aún les da un tiempo más, una última oportunidad. No, tiempo más, le da todo el tiempo. Lo que pasa es que ellos lo cortan. Cuando quieran. ¿No? Ellos cortan el tiempo. De modo que cuando ellos ya rechazan toda la misericordia de Dios mediante el Evangelio, ¿qué puede hacer más el esposo por su esposa? Pues ahí terminó la historia de Israel como pueblo de Dios, escogido para una misión especial. Cada israelita tendrá la opción a ser salvo como cada hijo de Dios en todo el mundo, como cada criatura. Pero como nación, la misión que Dios se había encomendado, dejaron de tenerla. Así que fueron 70 semanas, 490 años, en las fechas del 457 al 27. Luego la mitad de la semana dice que haría cesar toda la ofrenda, que es cuando muere Jesús, ¿de acuerdo? Y luego ya, por otra semana, confirmaría el pacto con muchos. Media semana, Jesús y los apóstoles. La otra semana, el Espíritu Santo en la Iglesia. Sí. Pero durante esa semana, desde el año 27 hasta el 34, el Evangelio se fue extendiendo y se pusieron las bases de la Iglesia cristiana. Porque la Iglesia cristiana comenzó con judíos convertidos. Y a partir de ahí termina esta parte de la profecía, pero dando las claves para el comienzo de los 2300 días de tarde y mañana, o tardes y mañanas, que son días o años. Lo cual nos llevaría del año 457 hasta el 34. Y después... Si descontamos 490 de los 2300, quedan 1810, que sumados a los 34 nos llevan al año 1844, año en el que Jesús pasó del lugar santo al santísimo para realizar el juicio y la purificación del santuario. En la última parte de todo el proceso del santuario, que es a lo que se refiere la profecía de Daniel 8, justo que habla sobre el santuario. Tenemos una frase del autor de la lección que podríamos leer. Pues sí, de Elías Brasil de Sousa. Sí. Los acontecimientos descritos por la profecía culminan con la obra expiatoria del Mesías y, de hecho, beneficiarán no solo a Israel, sino al mundo entero. Por consiguiente, Daniel recibió mucho más de lo que pidió. Dios puede responder nuestras oraciones en formas que superen nuestras mayores expectativas. Estamos todos de acuerdo con ello, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias una vez más por vuestras aportaciones tan oportunas y tan interesantes. Muchas gracias a ti. Y nos veremos en el próximo encuentro, cuando abordemos la lección 11. Hemos dejado la última serie profética para más adelante. Hemos visto ya 3. Sí. Capítulo 2, capítulo 7, capítulos 8 y 9. Así que nos quedan 3 final. capítulos que abarcan la última serie profética. Pues que el Señor nos siga guiando y ayudando. Muy bien. Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.